Tensión. Siempre se generan excentricidades cuando no todos los elementos de la sección están conectados con el resto de la estructura. La figura ilustra los casos de un perfil I conectado solo a través de las alas o solo a través del alma, y el caso de una canal conectada solo a través del alma. En el primer caso, cada mitad del perfil I se puede asimilar al caso de un perfil T conectado solo a través de sus alas. En el segundo caso, la sección se asimila a dos canales espalda con espalda, donde el alma de la canal tiene un espesor igual a la mitad del espesor del alma del perfil I. En el tercer caso, finalmente, la carga que viene por el centro de gravedad de la sección debe ser traspasada a través del alma, por lo que se genera la excentricidad indicada. En los tres casos, el área neta efectiva resulta ser menor que el área neta. Finalmente, después de haber presentado todas las variables que influyen en la determinación de la resistencia de un miembro en tensión, podemos entrar en el detalle de cómo diseñar estos elementos. Todas las ecuaciones que se presentan están basadas en las disposiciones de la especificación AISC del año 2005. Se indican entonces los capítulos atingentes de esta especificación y cuáles son los tópicos que cubren. El criterio de esbeltez es solo una recomendación en esta edición de la especificación. Está basado en juicio profesional y consideraciones de economía, facilidad de manejo y cuidado para minimizar daños durante fabricación, transporte y construcción. Este límite no es necesario para asegurar la integridad estructural del elemento una vez instalado, solo limita la posibilidad de vibraciones. A partir de la última versión de la especificación AISC, los dos métodos están gobernados por las disposiciones de un solo documento. En el caso del método LRFD, la carga última, mayorada, debe ser menor o igual a la capacidad nominal multiplicada por el factor de resistencia pi. En el caso del método ASD, la carga de servicio debe ser menor o igual a la capacidad nominal dividida por el factor de seguridad omega. Tanto los factores de seguridad y resistencia como la capacidad nominal dependen del estado de falla, estado límite considerado. Es necesario entonces evaluar los pares factor capacidad nominal para todos los estados de falla posibles y compararlos con la carga de servicio última según el método de diseño escogido. En el diseño de miembros en tensión se consideran tres estados límite, dos de los cuales se presentan aquí, mientras el tercero se presenta hacia el final del capítulo. Como ya se ha explicado, el estado límite de fluencia en el área bruta ocurre lejos de las conexiones y su capacidad se define como la carga de fluencia de la sección transversal. El estado límite de fractura domina normalmente en la región de las conexiones y su resistencia se define como el área neta efectiva multiplicada por la tensión de rotura del acero. En general, la falla por fluencia es una falla dúctil que se desarrolla lentamente, es decir, avisa que está ocurriendo. Por el contrario, la falla por fractura es una falla frágil, abrupta. En la formación de las especificaciones se privilegió, por esta razón, la falla por fluencia, dándosele un mayor nivel de confiabilidad a la falla por fractura, usando un factor de reducción de la resistencia menor para este estado límite. El área neta efectiva se calcula multiplicando el área neta por un factor de reducción U, que da cuenta de cuán uniforme es la distribución de esfuerzos en la sección neta. La figura muestra el flujo de esfuerzos cuando un perfil I está conectado solo a través de sus patines. En el área neta crítica del perfil I, zona donde puede ocurrir la fractura del área neta, una porción del alma no es efectiva para soportar esfuerzos. Los esfuerzos se transmiten en la sección a través de los patines y posteriormente se transmiten gradualmente al alma del perfil. Sin embargo, en la sección neta crítica, los esfuerzos todavía no se extienden totalmente en el alma. Como una porción de la sección transversal no es efectiva para soportar esfuerzos, debe deducirse cierta área. El factor U toma en cuenta la reducción del área.
Si todos los elementos de la sección transversal están conectados, la distribución de esfuerzos es relativamente uniforme y es posible considerar toda el área neta como efectiva. La expresión de U, si este no es el caso, es general. La tabla D3.1 entrega recomendaciones para diversos casos, pero siempre puede hacerse el cálculo más detallado con esta fórmula y usar el valor mayor. La longitud de la junta se define como la distancia del primer al último tornillo en dirección de la carga, o distancia a lo largo de la porción soldada de la conexión en dirección de la carga. No está definida para el caso de una sola línea de conectores perpendicular a la dirección de carga. En este caso, se recomienda tomar como área neta efectiva el área neta de los elementos de la sección a los que se transmite la carga. La figura ilustra algunas de las recomendaciones de valores de U para casos particulares de conexiones de acuerdo a la tabla D3.1. Para recomendaciones adicionales sobre el cálculo de U, véase la sección D3 de las especificaciones AISC del 2005. Para utilizar la fórmula general para el cálculo de U, es necesario determinar los valores de la excentricidad X y la longitud de la junta L. La figura ilustra cómo determinar X para la conexión de un elemento en tensión compuesto por dos ángulos espalda con espalda. La figura presenta la determinación de X para el caso de un elemento en tensión compuesto por dos canales espalda con espalda. La figura presenta la determinación de X para el caso de un perfil Y conectado solamente a través de las alas. El tercer estado límite posible en miembros en tensión tiene que ver con una falla local de una parte del elemento en la zona de conexión. Este estado límite combina la falla por tensión y la falla por cortante de dos superficies perpendiculares, como se muestra en la figura. Las disposiciones de la AISC han sufrido cambios drásticos de una versión a la siguiente en relación a este tema. Las hipótesis presentadas aquí son consistentes con la última edición de la especificación del año 2005. Las figuras muestran los dos modos de falla considerados en la especificación de la AISC del 2005. Notar que la fluencia en cortante ocurre en el área total, mientras que la fractura ocurre en el área neta. Esta es la capacidad nominal por ruptura por cortante y tensión combinadas. Notar que 1. La capacidad de rotura en cortante está limitada por la capacidad de fluencia en cortante. Esto refleja que en este segundo caso, si bien no se ha producido el desgarramiento completo del bloque de cortante, las deformaciones inducidas y la pérdida de resistencia son tales que la conexión puede considerarse como fallada para efectos prácticos. 2. Se ha introducido por primera vez un factor VS que da cuenta de la uniformidad de la distribución de esfuerzos de tensión en el plano en tensión. Este factor es igual a 1 si los esfuerzos son uniformes e igual a 0.5 si hay un gradiente de esfuerzos.